Yo voy a compartirles una pequeña presentación y cuando ustedes la estén viendo me pueden confirmar, si son tan amables. Em, Esta presentación, pues también como lo mencionaba el profe Carlos hace un momento, busca, digamos, también conectar o ayudar a conectar un poquito con la lectura, que es un capítulo de un libro que lanzamos hace un par de años eh, en la Feria del Libro, que recoge buena parte de nuestra trayectoria en algunas de las regiones, de una de las regiones de aquí de Colombia, que es el departamento de Arauca. Cuéntenme si ya están viendo en pantalla en este momento, por favor. ¿Sí? Sí, Ah, ya. magnífico. Bien, yo voy a hablarles de lo que nosotros como Escuela de Justicia Comunitaria hemos venido haciendo en términos de pensarnos la construcción de la justicia de abajo hacia arriba, en lo cual para nosotros está fundamentalmente comprometida la posibilidad de construir paz. Hay una hipótesis elemental desde la cual nosotros, digamos, iniciamos nuestro trabajo desde la Facultad de Derecho, y es justamente que una sociedad pacífica es pacífica, en efecto, no cuando no hay conflictos, no cuando se reprime el conflicto, no cuando se evita o se previene el conflicto, sino que una sociedad es pacífica cuando existen conflictos, cuando la diversidad, la diferencia, el disenso tiene la posibilidad de expresarse, pero a través de canales, mecanismos y procedimientos que permitan que el conflicto como relación social se transforme y transforme a sí mismo la sociedad. En esa perspectiva, nosotros lo que hemos venido viendo desde el estudio del derecho es que los mecanismos y los canales con los que cuentan nuestras sociedades son mecanismos que no necesariamente responden a las dinámicas, a los contextos, a las necesidades que tienen nuestras sociedades latinoamericanas. Los procesos de construcción del Estado, los procesos de construcción de la estatalidad en el discurso europeo, en su momento, en su contexto, en su momento histórico, en su lugar de procedencia, fueron un factor de emancipación social. Contribuyeron a garantizar un discurso de derechos, un discurso basado en la eficacia, el estado de bienestar, las posibilidades del individuo, las posibilidades del reconocimiento de la subjetividad. Y por supuesto lo que encontramos es que el trayecto que se desarrolló en Europa, del tránsito del antiguo régimen a la modernidad, la generación de las repúblicas y demás, es un proceso que histórica, económica, políticamente está situado con unas condiciones que hicieron posible que allí fuera sinónimo de emancipación. En América Latina lo que nosotros pudimos entender justamente es que ese proceso de decantación de las instituciones jurídicas, la construcción del Estado, las búsquedas digamos, de un lugar para el concepto de soberanía en nuestras realidades y en nuestros contextos, no necesariamente funcionó para generar procesos emancipatorios y mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades y de las sociedades que aquí pues nos damos cita, sino todo lo contrario, para mantener unos regímenes de excepción, unos regímenes paralelos, unos regímenes en los que los privilegios todavía dependen del origen racial, social, económico, cultural, y en los cuales todavía hablar de igualdad ante la ley suena un poco distante y un poco extraño. En esto, por supuesto, la construcción de las instituciones en el contexto de la estatalidad, pues pasan por las instituciones de la administración de justicia, y lo que hemos venido indagando justamente nos permite entender que la administración de justicia tal como opera sostiene unas lógicas de poder en la sociedad en las que se benefician naturalmente los más poderosos y en los que las personas que reciben los impactos más gravosos y más onerosos son los menos favorecidos. Esto lo voy a ir comentando, digamos, a lo largo de esta presentación, pero pues ya se están dando ustedes cuenta que aun cuando yo hablo a nombre de una facultad de Derecho, cuestionamos bastante la idea de que el derecho que tenemos, producido unilateralmente desde el Estado,
es la única y la mejor herramienta con la que cuentan las sociedades para regularse. De hecho, ese derecho estatal a veces debe ser leído con cierta sospecha y con la posibilidad de entender entonces cómo se cumple la función social de administración de justicia allí en contextos en los que el derecho del Estado apenas es un murmullo lejano y distante. Eso que nosotros hemos venido haciendo es una trayectoria, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de conocernos como país, de conocernos como sociedad, de reconocernos como cultura, y nosotros lo practicamos, digamos, fundamentalmente ese proceso desde el campo académico, aunque tiene unas implicaciones hacia lo político, hacia la reconfiguración del Estado, hacia nuevos contextos para la transformación social. Nosotros, como integrantes de una universidad pública, estamos comprometidos con procesos que aporten en la transformación social, pero lo hacemos no desde el activismo, sino desde los diálogos académicos, lo cual pues no significa que sean distantes de las realidades sociales. Nosotros tomamos contacto con las realidades sociales, pero tratamos de favorecer un ejercicio de interpretación de nuestra realidad y, digamos, de las ideas que van construyendo nuevos escenarios institucionales. Entonces, desde esa experiencia, pues yo les voy a hablar inicialmente, pues desde dónde partimos, que es un poco lo que hemos venido comentando hace un instante. Nosotros partimos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Y partir de la Facultad de Derecho a nosotros nos supone unos desafíos metodológicos enormes. No es habitual que los y las abogadas, por ejemplo, desarrollen procesos de investigación. No es habitual que busquemos el derecho por fuera de las codificaciones y de la juridicidad oficial del Estado. No es habitual que incorporemos herramientas de otros campos disciplinares para entender, por ejemplo, el conflicto. Y fijémonos que buena parte de lo que desarrolla el jurista en su formación y en su ejercicio y en su práctica profesional es trabajar con los conflictos. Cuando uno piensa en lo que hace un abogado, seguramente lo primero que viene a su mente es la idea del abogado litigante. El abogado litigante es el personaje que representa los intereses de otro frente a situaciones de conflictos y acuden a la instancia de la Administración de Justicia para obtener una determinada respuesta. Pues aunque pareciera que es apenas normal que fuéramos expertos y expertas en la interpretación, en la lectura del conflicto, pues no es así. Y no es así principalmente porque el derecho que aprendemos es un derecho que digamos, de dientes para afuera, se plantea el abordaje de los conflictos, pero realmente lo que sucede es que despreciamos el conflicto. Para nosotros como juristas, si nos quedáramos desde una idea muy tradicional del tema, lo importante no es el conflicto, sino el litigio, es decir, la enunciación jurídica o la enunciación judicial de los conflictos como relaciones sociales. Pero la relación social poco suele importarle a los juristas, lo que nos interesa es cómo los intereses en la sociedad han sido jurídicamente declarados y cómo se configura el litigio como un escenario del discurso jurídico, del discurso judicial. Por eso, digamos, a pesar de que pareciera que uno de los elementos centrales de los que se debiera ocupar el jurista en el estudio del derecho es el conflicto, pues eso no sucede, ¿no? Y no sucede precisamente porque además metodológicamente estamos incapacitados. Tenemos dificultades para entender los sistemas sociales, tenemos dificultades para leer las relaciones en la sociedad, para entender, por ejemplo, los factores emocionales o la emoción, la construcción de subjetividad, para entender las relaciones de poder, ¿no? Y creemos, un poco presos todavía en alguna medida del positivismo jurídico, que la realidad de nuestro campo de estudio no está en la vida, no está en lo social, no está en el mundo, sino que está en los códigos y está en los pronunciamientos de las autoridades judiciales. Entonces pareciera que el abogado es más un intérprete de lo que han dicho otros intérpretes, de lo que han legislado otros políticos, pero pues digamos no un científico social en el estricto sentido. Entonces nosotros, digamos, lo que hemos venido haciendo es tratando de acopiar herramientas interdisciplinarias, fundamentalmente de la Facultad de Ciencias Humanas, del Departamento de Trabajo Social, del Departamento de Sociología, de Antropología, de Psicología, de Ciencias Económicas, para tratar de tener un acervo conceptual y metodológico mucho más sólido, y desde allí interpelamos el derecho. Entonces lo sacamos de su nicho de estudio, que es el código, que es la legislación,
y lo pasamos es fundamentalmente a la interacción social. Y allí pues nos enfrentamos naturalmente a el encuentro con la conflictividad y el conflicto como relación social compleja, no solamente como intereses jurídicamente declarados por la ley, sino como desequilibrios de poder, como relaciones complejas, digamos como choques y antagonismos a nivel de intereses, en los cuales no es igual una pretensión judicial que un interés social en conflicto. Y entonces, en esa perspectiva, lo que hemos venido viendo desde la trayectoria que tenemos es cómo justamente los conflictos sociales más importantes del país no pasan por las instancias formales de la administración de justicia. Los temas de tierras, los temas de derechos humanos, los temas de desapariciones forzadas, los temas relacionados con desigualdades estructurales, con prácticas racistas, con prácticas clasistas, de segregación espacial, económica, de acceso a derechos, etcétera, etcétera. Los grandes conflictos del país no pasan por el derecho. Es muy paradójico, o sea, el conflicto social sucede en otros escenarios, en las luchas sociales durante muchos años y décadas a través de los espacios de las organizaciones armadas, de los que al encontrarse excluidos de la posibilidad de participar en la política, pues acudieron a las armas y a partir de eso buscaron gestionar los conflictos sociales del país. Hoy justamente estamos asistiendo a la necesidad como país, como sociedad de construir la paz, pero pareciera que el derecho no es el contexto para la construcción de la paz. Pareciera que ahorita las discusiones más importantes se dan entre los gremios, entre un Estado que busca construir herramientas para la redistribución, etcétera, etcétera, pero pareciera que el derecho y la justicia en este país no tiene ninguna conexión con la construcción de paz. Nosotros entonces lo que entendemos es que si queremos que los verdaderos conflictos que afronta la población pasen por las instituciones de la administración de justicia, pues es necesario salirnos de la idea meramente formal de que la justicia está en donde está presente el Estado. Y entonces nos corresponde buscar la justicia en otros contextos, y en esos contextos nos encontramos con las comunidades. Antes de seguir aquí en adelante, entonces yo tengo que contarles cómo entendemos el concepto de administración de justicia. Y sencillamente, para decirlo de una manera muy ágil y muy rápida, voy a plantearles en esta diapositiva 3 elementos centrales desde los cuales nosotros hemos venido haciendo una construcción conceptual que nos permite entender la administración de justicia como una función social que se produce en distintos ámbitos a partir de 3 vértices. El primer vértice es el vértice de los actores, en este caso, digamos, de las autoridades que administran justicia, que a través de un conjunto de procedimientos, de una serie de procedimientos, mecanismos o pasos, aplican un conjunto de normas que regulan las situaciones, digamos, objeto de conflicto. Con esta mirada tripartita, para nosotros la administración de justicia entonces no es solamente la función que el Estado desarrolla, sino es principalmente un proceso social que es casi que natural, es necesario en todo contexto social en donde se presenten conflictos. Es decir, la justicia es una función social que el Estado de manera institucionalizada la puede proveer, pero que también las comunidades tienen la capacidad de autogestionarse. Lo que uno necesitaría para identificar que un determinado proceso de gestión de conflictos se posiciona o se clasifica como administración de justicia son estos 3 elementos. Los actores, particularmente caracterizados, los procedimientos y las normas. Si uno quisiera leer los escenarios o los mecanismos de justicia del Estado, pues uno entendería que hay unos actores que están legitimados para el ejercicio de la administración de justicia, que son los jueces, que aplican las normas que pueden ser el Código Penal, el Código Civil, las normas del derecho administrativo, a través de unos procedimientos que son lo que se denominan los códigos de procedimiento civil, el Código Procesal administrativo, el Código Procesal Laboral, ¿sí? Es decir, lo que nos dice cómo se debe aplicar esa norma sustantiva. Entonces, claro, uno puede leer ahí el escenario de la justicia estatal, pero uno puede encontrar que hay otras formas de justicia que también desarrollan unos actores específicos que tienen la legitimación para decidir, para construir las decisiones a través de una serie de canales y de procedimientos,
para aplicar ciertas normas. Cuando hablamos de la justicia comunitaria, vamos a tratar de ubicar esas normas y esos procedimientos en el campo social. Es decir, se trata de normas sociales, de normas de la cultura, de normas que seguramente estarán presentes en las tradiciones de ciertos contextos comunitarios, o que son normas que se construyen sobre la base de consensos y de acuerdos. Es decir, no todas las normas sociales, no todas las normas en la sociedad son normas jurídicas, la mayor parte de ellas son normas sociales que establecen también procedimientos y mecanismos a través de los cuales algunos actores están legitimados para resolver situaciones. Entonces, si nos fijamos, digamos, el conflicto es el elemento central que llega ante el ejercicio de la administración de justicia para recibir regulación, es decir, para recibir una respuesta en términos de esos intereses que están en contradicción, de esas necesidades que las partes tienen, ¿cierto? Pero que no se resuelven de cualquier manera, sino con apego a unos procedimientos, que no son resueltos por cualquier sujeto, sino por un actor específico que recibe la legitimación como autoridad y a la que se le aplican una serie de normas que son las normas, digamos, que regulan la vida en sociedad. ¿Por qué me parece importante mencionarles esto? Porque ahora sí vamos a ver dónde es que nosotros como justicia comunitaria, como escuela de la Universidad Nacional, hemos tratado de ubicar la justicia cuando no está solamente en cabeza del Estado. Entonces, con estos criterios les voy a mostrar algunas ideas, algunas definiciones para que tengamos claro qué es la justicia comunitaria y dónde encontrarla. Esta es una definición que recoge los elementos que mencioné hace un instante. La justicia comunitaria es una modalidad de administración de justicia, ¿cierto? Es una modalidad, ¿sí? Que no es una justicia de segundo nivel, no es una versión devaluada de la justicia que conocemos en el Estado, sino que es otra modalidad, ¿cierto? Que, a diferencia de la estatal, se basa en el uso de normas sociales mediante las cuales una autoridad con pleno reconocimiento por su comunidad gestiona conflictos produciendo regulación, produciendo convivencia, produciendo seguridad y produciendo reafirmación de la identidad cultural. Es decir, ese triángulo que mostrábamos hace un instante nos ayuda a construir una definición de la justicia comunitaria como una modalidad en estricto sentido de la administración de justicia. Seguramente algunos de ustedes van empezando seguramente a traer imágenes a su mente relacionadas, por ejemplo, con estos procesos de linchamientos y tal. De eso vamos a hablar más adelante y vamos a explicar exactamente por qué los linchamientos no son justicia comunitaria. Pero de momento vamos trabajando un poquito con esta definición y vamos haciendo, digamos, planteando algunos elementos muy importantes a mi juicio. Primero, que tengamos claro, como una precaución, que la justicia comunitaria no es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Este concepto de mecanismo alternativo de solución de conflictos es un vehículo que se aplica en la justicia del Estado para que los procesos que se llevaran ante autoridades judiciales, jueces, fiscales, procuradores, etcétera, no tengan que gestionarse allá. Entonces, un mecanismo alternativo es sencillamente una forma de sacar del proceso que se entiende, entre comillas, como el proceso real, como el proceso genuino, sacar de allá el conflicto y gestionarlo de otra manera. Entonces, en este caso, la justicia comunitaria, si se fijan en esta definición, no puede ser comprendida como un mero mecanismo alternativo de solución de conflictos, porque lo que hemos dicho es, no es un mecanismo alternativo, es una modalidad otra, es una modalidad diferente al mismo nivel que la que se administra en el Estado, pero que tiene lugar en el seno de las comunidades. Por lo tanto, no es un MASC. Mucha gente suele asociar por el lenguaje de uso común y corriente en la expresión MASC, mecanismo alternativo de solución de conflictos, a los procesos de justicia comunitaria, y esto no sería del todo exacto. Por otra parte, no es justicia alternativa. La justicia alternativa obedece, digamos, a una trayectoria histórica en el derecho español, en el derecho italiano, en el derecho portugués, por allá de los años 60, de los años 70, en lo que se hablaba un poco con la idea de la teoría crítica y con el marxismo, de que si el derecho es una supraestructura en la cual a través de la cual una clase dominante ejerce su dominación sobre las clases subalternas,
pues un poco lo que plantea el uso alternativo del derecho es que el derecho debiera poderse utilizar también como un mecanismo que a través de otra interpretación ayude a que las clases subalternas se vean beneficiadas en contra, digamos, de los intereses de las clases hegemónicas. Entonces, cuando se habla de justicia alternativa, se habla fundamentalmente de la misma justicia que se produce en el Estado, pero que tiene una intencionalidad transformadora distinta. Un poco, como digo, eso tiene que ver con la idea de la lucha de clases y que la lucha de clases tendría un escenario también dentro de del mismo nicho de la estatalidad. Y allí la justicia alternativa, pues no es otra justicia, es la misma justicia del Estado, pero interpretada a favor de los intereses de los pobres y de los menos favorecidos. Entonces, por lo tanto, justicia comunitaria tampoco es justicia alternativa. No es justicia informal. Fíjense que en la definición que yo les planteaba hace un instante, yo les decía, mire, hay normas, hay autoridades claramente legitimadas y reconocidas, y hay procedimientos. Por lo tanto, es altamente formalizada, solo que es una formalidad que se construye en el contexto de las normas sociales de las comunidades. No es cualquiera parecido el que llega a resolver los conflictos, es una persona que se caracteriza por ser reconocida por su trayectoria, por su ascendente social, por la capacidad de producir consensos, por en algunas comunidades por ser un anciano con respetabilidad, o sencillamente por desarrollar un ejercicio de liderazgo social, es decir, no es cualquier persona, ahí ya hay un primer nivel de formalidad, pero tampoco es una persona que resuelve los conflictos o que los gestiona desde su arbitrio personal e individual, sino que debe remitirse a las normas sociales de su comunidad. Eso es un segundo elemento de formalidad. La justicia comunitaria tiene la virtud de ser una justicia que se basa en la predictibilidad, dijéramos, porque hay unas normas que ya se conocen en la comunidad, que existen en la comunidad y que son la base y el fundamento de decisiones que se adoptan cuando se presentan conflictos. Entonces, fíjense que no es resolver de cualquier manera, ¿no? Ni tampoco, digamos, de una manera completamente arbitraria, sino que se hace con base en procedimientos, en formas, en métodos de abordaje de los conflictos, recurriendo a instancias, recurriendo a procesos, y por lo tanto ese es un tercer nivel de formalidad. Es decir, la justicia comunitaria no es justicia informal. Esta idea de justicia informal seguramente tiene que ver con esa noción de mecanismo alternativo en la que, por ejemplo, figuras que el mismo derecho ha creado, como los conciliadores en derecho o los amigables componedores, aplican la norma del Estado, pero flexibilizan ciertos alcances y le permiten a las partes hacer arreglos ahí en corto para no tener que ir a los tribunales, por ejemplo. Eso sería más parecido a justicia informal, y la justicia comunitaria no se parece a eso. Ni desde ningún punto de vista esta última idea. No se trata de una justicia de menor calidad para los pobres. Durante muchos años se ha transmitido la idea de que la justicia de los grandes empresarios y de las personas que tienen intereses relevantes en la sociedad va a los tribunales y va a los jueces, donde tiene una regulación desde el concepto de seguridad jurídica, por ejemplo, y que para los pobres es mejor disponer autoridades comunitarias en sus barrios que resuelvan los delitos bagatela o los asuntos de menor cuantía, o cosas pues de una índole poco relevante. Y eso pues tampoco es justicia comunitaria. Una justicia comunitaria se caracteriza por ser una justicia de una muy alta eficacia, de una enorme agilidad, de unas respuestas sostenibles en el tiempo, es decir, es una justicia de mucha calidad, pero, insisto, no es la que se produce desde el Estado. Estas ideas me parece que es importante siempre tenerlas, digamos, como un elemento que nos llama la atención para no caer en simplificaciones o eventualmente en depreciar los procesos que construyen sociedad desde abajo. Entonces, más o menos teniendo claro este marco, yo quisiera mostrarles algunas, digamos, experiencias a través de las cuales encontramos la justicia comunitaria. En primer lugar, dos grandes clasificaciones. La justicia comunitaria puede ser de origen estatal, y esto pareciera de entrada que va a marcar una paradoja con todo lo que yo les he venido diciendo, porque pues hemos dicho que la justicia comunitaria es comunitaria y que no necesariamente se produce con las normas del derecho estatal, pero eso no significa que su creación no pueda
tener un origen en el Estado. Ya voy a explicar eso a continuación. Pues la segunda clasificación es cuando la justicia comunitaria tiene un origen naturalmente comunitario. Ahí hay unas diferencias, ya vamos a hablar un poquito de eso. En primer lugar, entonces, las figuras de la justicia comunitaria que tienen un origen en la norma estatal son estas dos que ustedes ven aquí, la justicia de paz y la conciliación en equidad. ¿Por qué decimos que son justicias de origen estatal? Durante los años 80, finales de los 80, inicios de los años 90, en Colombia se venían, digamos, agudizando una serie de conflictos sociales que pues estaban relacionados con la presencia del movimiento insurgente, la presencia del narcotráfico que cada vez empezaba a copar más espacio y reducía la gobernabilidad, generaba, digamos, una puesta en mucho compromiso, en un gran compromiso al Estado, lo tenía contra las cuerdas, pero además de eso, las condiciones de desigualdad, la imposición de la monocultura que venía desde la Constitución de 1886, pues no reconocía las diversidades, es decir, una serie de conflictos sociales, digamos, con unas altísimas tensiones, que hacia finales de los años 80, pues, digamos, terminan explotando en varias direcciones. Una de ellas, pues, tuvo que ver fundamentalmente con la desmovilización de unos grupos insurgentes y el acuerdo desde distintos sectores políticos de construir una nueva constitución. En esa nueva constitución se adopta la forma en Colombia de Estado Social de Derecho. Desde 1886 hasta 1990 la fórmula era Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho que simplemente se basaba en que había una idea de formalidad ante la ley, sencillamente. Los derechos más o menos existían, pero a nadie le importaba si eran eficaces porque estaban consagrados en la norma y punto. Y pues, cuando se da el cambio hacia el modelo de Estado social de derecho, se construye un poco el desafío de llevar a la materialidad la idea de los derechos. No importa solo con que estén consagrados en un texto si estos no se cumplen. Por otra parte, se reconoció que Colombia es un país multicultural, que es un país diverso, en el que hay distintas expresiones sociales y culturales, y en ese orden de ideas se reconoció, por ejemplo, la existencia de pueblos indígenas hasta 1991, la existencia de comunidades negras y afrodescendientes, la existencia de otro tipo de estructuras sociales marcadas por la diferencia, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, digamos, de alguna manera, es entrar un poco en las corrientes que hoy, 30 años más tarde, nos parece que es más o menos lo razonable. En esa época fue una gran revolución constitucional. Dentro de ello, digamos, de esos cambios, de esa apertura, se reconoce el fenómeno del pluralismo jurídico, es decir, la idea de que el Estado no es el único con el monopolio de las normas, con el monopolio de la justicia, sino que así como se reconocen poblaciones diversas, por ejemplo, desde lo étnico, y otras formas de organización social, pues el Estado no puede, digamos, de alguna manera negar la existencia de prácticas de gestión de conflictos allí, sino que le corresponde entender que ese modelo monista se quiebra y se da, digamos, la emergencia de nuevos procesos de juridicidad, ¿no? Dispersa, plural, digamos, de una índole mucho más amplia. En esa perspectiva, entonces, la Constitución del 91 reconoce, entonces, algunas figuras que no existían antes en nuestro ordenamiento, como son las figuras de la justicia de paz y la figura de los conciliadores. Y la Constitución las crea, digamos, jurídicamente las crea, no es que no existieran, sino que crea la capacidad de reconocer esas expresiones de administración de justicia, y entonces lo que sucede es que a partir de esa creación constitucional hay unas leyes que las desarrollan. Por ejemplo, para la elección de las personas que van a ocupar el rol de juez de paz o de conciliador en equidad, ¿cierto? Y entonces el Estado las crea constitucionalmente, pero su ejercicio sí responde a la definición que habíamos hablado hace un rato, es decir, que una autoridad, que para este caso sería el juez de paz o el conciliador, administra justicia con base en unos procedimientos que pues, se definen desde la
propia justicia de paz o desde la conciliación para la aplicación de normas sociales. La ley, por ejemplo, que desarrolla el concepto de justicia de paz, habla de un concepto llamado el justo comunitario. Y lo que dice esa ley con el concepto de justo comunitario es que la gestión de los conflictos se desarrollará a partir de lo que esa comunidad considere dentro de sus normas que es justo, que es lo correcto, que es lo deseable. ¿Sí ves? Entonces ahí lo que encontramos es una justicia comunitaria, digamos, desde las autoridades, los procedimientos y las normas son comunitarias, pero que su creación está anclada a la Constitución y a algunas leyes específicas. Entonces, por eso hay un tipo de justicia que es comunitaria, pero tiene un origen estatal. Hay otro tipo, ya digamos, de justicia, que es la que seguramente viene más fácil a nuestra mente, que es la que tiene necesariamente origen en la comunidad como tal, dentro de lo cual encontramos, por ejemplo, la justicia indígena. Sabemos que en México existen formas de justicia indígena de pueblos que históricamente han administrado sus normas con sus autoridades, con sus procedimientos, y que más allá de que el Estado diga que existen o no existen, pues han existido, digamos, de siempre. No necesita que la Constitución lo mencione, ¿sí? En Colombia lo que sucede en el año 91 con la Constituyente es que el Estado no crea la justicia indígena, pero la reconoce. Que ya, bueno, es un avance en todo caso, pero la reconoce, no la crea, digamos, no crea como crea los jueces de paz, no crea los jueces indígenas o las autoridades indígenas, sino que reconoce sus efectos. También hay otras formas de justicia que tienen un origen en el seno de las comunidades, que son los consejos comunitarios afrodescendientes. Esto es, digamos, otra expresión de la etnicidad en Colombia, pero no, digamos, no es equivalente directamente a los procesos de justicia indígena. Aquí se reconocen territorios colectivos, ¿cierto? Titulados de manera amplia a comunidades afrodescendientes que tienen su propia identidad, que algunas de ellas tienen sus propios idiomas, que ejercen autónomamente la administración del territorio, y en virtud de eso que se denominan entidades étnico-territoriales, se reconoce que esos consejos comunitarios, fue el nombre que se le dio aquí en Colombia, eh, ahí pueden administrar justicia, es decir, resolver sus conflictos basados en sus normas y en sus procedimientos. Entonces tenemos a las expresiones indígenas, a las expresiones afro, pero también tenemos formas tradicionales de justicia campesina o de autoridades veredales. Estas son las formas de justicia que tampoco son creadas por el Estado, ¿sí? Pero que son comunidades rurales, comunidades que han estado desarrollando sin mucho vínculo orgánico con la estatalidad sus propias formas de regulación. Regulan el territorio, regulan digamos, por ejemplo, la forma en la que se gestiona la economía, regulan las relaciones de parentesco entre las familias, pero pues, son personas, digamos, que no están caracterizadas como sujetos étnicos, como los afro o los indígenas, pero, digamos, en su visión como sujeto colectivo campesino, pues reconocen que tienen unas formas tradicionales e históricas también de gestión de conflictos. Esto se va a conectar mucho con un movimiento que desde los años 50, 40 del siglo pasado se viene consolidando, que es el movimiento comunal. Son formas de autonomía, de gestión, digamos, colectiva de las necesidades. Entonces, más o menos para mencionar así, digamos, de una manera que vaya englobando, tenemos dos modalidades grandes en la justicia comunitaria, la que se origina desde el Estado y la que tiene su origen en el seno propiamente de la comunidad. Entonces aquí un poco lo que quisiera señalar de manera rápida es esas justicias que están ahí en azul y en el recuadrito rojo tienen la posibilidad de ser reconocidas en sus efectos jurídicos. Y ese es uno de los enormes potenciales de la justicia comunitaria, es que gracias, digamos, a esta idea que les comento de la Constitución del 91, que reconoce el pluralismo jurídico, se le da reconocimiento de efectos jurídicos a las decisiones que se administran en justicia en estos contextos. Desde la perspectiva de estas justicias instituidas de origen estatal, pues lo que encontramos es una fórmula que a los abogados les resulta muy
potente, muy poderosa, que es el tránsito a cosa juzgada y el mérito ejecutivo. O sea, son dos características que tienen las decisiones judiciales, que básicamente lo que nos dicen es que una decisión que se profirió por parte de una autoridad legítima de la Administración de Justicia, pues ya no vuelve a resolverse, ya no puede volver a ser analizada, no puede volver a presentarse una demanda, una denuncia, sino que ya lo que se resolvió en justicia va a el concepto de cosa juzgada. Esto ya se resolvió y así quedó. Y un segundo concepto que es el mérito ejecutivo, que tiene que ver con que aquello que se decide se cumple, que tiene que tener eficacia material. Aquí, entonces, lo que estamos encontrando es que estas justicias tienen estas dos características. Es decir, que aún sea una autoridad comunitaria la que toma una decisión sobre un asunto, el sistema jurídico nacional reconoce estas dos condiciones, es decir, lo que resuelve una autoridad indígena, lo que resuelve un juez de paz, lo que resuelve un conciliador en equidad en un barrio de Bogotá, hace tránsito a cosa juzgada, ya eso no tiene que volver a decidirse en un juzgado, ni tiene que llevarse a otra parte, porque eso ya tuvo un efecto de cosa juzgada material y se cumple, es decir, tiene el famoso mérito ejecutivo. Y eso le da mucho poder a la justicia comunitaria, es decir, lo que se adopta en comunidad está al mismo nivel que la decisión que adopta un tribunal de justicia ordinaria, ¿sí? Ahora bien, con estas justicias de origen estatal, esto está relativamente fácil de entender. Miremos cómo sucede con las justicias de origen comunitario. Nuestra Constitución, recuerden que les decía, no crea la justicia indígena, pero la reconoce. Para ese reconocimiento, para esa traducción cultural, la Constitución creó una cosa llamada jurisdicción especial indígena, ¿no? Y es básicamente el reconocimiento de que hay unos asuntos en los que el Estado-Nación no se mete, porque eso es del resorte exclusivo de esas comunidades y pueblos, y esa justicia indígena tiene la forma de ser reconocida como una jurisdicción especial. Es decir, esto del tránsito a cosa juzgada y el mérito ejecutivo se produce por efecto de esta formulita que se incorporó dentro de la Constitución. A nivel de los consejos comunitarios afro, eso también ocurre, pero digamos hay una disputa interpretativa, ellos no son una jurisdicción en ese reconocimiento de la Constitución, pero la Constitución es la que crea la figura de consejos comunitarios. Por lo tanto, uno puede en esa disputa interpretativa plantear que sí, efectivamente, lo que se resuelve en esos contextos afrodescendientes también hace ese reconocimiento de efectos jurídicos. Y todo lo que tiene que ver con formas de justicia campesina sí tiene unos problemitas importantes que hay que entrar a entender. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas justicias indígenas o estas justicias afro se entiende que sí, que existen y tal, porque están connotadas desde lo étnico. Pero lo campesino, en principio, pues sigue siendo occidental, es altamente factible que sea católico, que sea cristiano, solamente que tiene una configuración territorial en la ruralidad. Entonces la pregunta para el Estado es, ¿y ahí qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede con esas formas más tradicionales de justicias campesinas o de autoridades veredales? Pues, como yo les decía, existe este movimiento comunal y a través de lo que se denominan juntas de acción comunal, las decisiones que se adoptan allí pueden ser reconocidas también como decisiones con este reconocimiento de efectos jurídicos. Lo mismo aquí en las zonas donde se han dado las confrontaciones entre grupos paramilitares y grupos guerrilleros y con presencia de los soldados y la fuerza pública, muchas comunidades se declararon como comunidades autónomas, comunidades de paz, y ellos se organizaron para sacar de su territorio a todos los actores armados. Y en esa idea de neutralidad que ellos trabajaron durante varias décadas, se configuraron como autoridades para gestionar sus asuntos, ¿no? Entonces ahí no iban jueces, no iban fiscales, o sea, así como no iba la guerrilla, no iban los paramilitares, no entraba el Estado con la fuerza pública, tampoco entraban fiscales, jueces, ordinarios, ni este tipo de autoridades, sino que ellos dijeron, mire, nosotros nos organizamos autónomamente. Y desde esa perspectiva, digamos, también se han asimilado a las juntas de acción comunal y el Estado no ha tenido otra cosa que hacer que reconocer efectos a lo que sucede desde estas autoridades campesinas.
Ahora, con los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016, se reconoció que buena parte de las organizaciones campesinas podían asociarse también en esta expresión, zonas de reserva campesina, desde donde podrían administrar su territorio, repartir la tierra, organizar procesos autónomos y naturalmente desde esas figuras también las prácticas de gestión de conflictos empezaron a ganar un lugar. Hay líderes religiosos que desde sus iglesias reclaman autonomía también para la toma de decisiones en sus propios ámbitos. Los educadores y los maestros, esto es muy parecido a lo que sucede con líderes religiosos en las zonas rurales a las que no llega el Estado. Lo que tú puedes encontrar fácilmente es una escuelita rural o una iglesia, y alrededor de la escuela, alrededor de la iglesia se configuran procesos de gestión de conflictos, y este tipo de actores también, pues digamos, poco a poco han ido ganando el reconocimiento como actores que administran justicia en una perspectiva comunitaria. Entonces, si nos damos cuenta, el marco de estas formas de justicia comunitaria se amplía un montón, pero bueno, no porque sea una concesión, un regalo del Estado que nos ha dicho, ay, no, tan chéveres estas formas pintorescas, vamos a reconocerlas, sino porque ha habido también lucha, organización y un ejercicio de reclamación desde hace varias décadas. ¿Pero por qué quiero mostrar eso? Pues porque finalmente, digamos, hay unos ejercicios de construcción de la juridicidad que se han dado desde las comunidades y que encuentran, por ejemplo, formas de ser reconocida en estas expresiones que pongo aquí debajo: las formas de conciliación comunal, los sistemas locales de justicia, los terminales rurales de justicia y la mediación, muchas de las cuales, digamos, hemos como universidad acompañado en la consolidación como políticas públicas que avanzan poco a poco ganándose este espacio de reconocimiento de efectos jurídicos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto del reconocimiento de efectos jurídicos? Porque si bien en una zona rural, ahorita les voy a mostrar algunos mapitas, en algunas zonas rurales no llega el Estado bajo ninguna circunstancia, o sea, no llega para ofrecer justicia, deja la responsabilidad en este tipo de actores para que gestionen los conflictos. Cuando ellos actúan, entonces el Estado sí les cae encima porque dice que están suplantando las funciones públicas. Entonces, claro, no ha sido un ejercicio de construcción pacífica, ha sido producto de luchas por las autonomías y por la capacidad autónoma de gestionar sus propios asuntos. Les voy a mostrar a continuación un par de mapitas de nuestro país para que ustedes se hagan una idea también de cómo está centralizado y cómo se han configurado lo que podríamos denominar las fronteras judiciales de Colombia. Miren este mapa. Si ustedes alcanzan a ver con claridad, pues aquí está el trazado de carreteras. Y bueno, por acá está Bogotá, que es donde estamos en la ciudad capital. Por acá está Medellín, la segunda ciudad en importancia en Colombia. Barranquilla, uno de los puertos más importantes. Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, la capital del departamento de Santander. Y por aquí, en esta parte del litoral pacífico, está Buenaventura, el puerto más importante de Colombia. Cali, una de las ciudades principales. Pero si se fijan ustedes, qué es lo que nos dice este mapa? Que el trazado de las carreteras del país lo que nos indica es que los principales polos de producción del derecho, los principales polos de poder en los que se acumula el centralismo que caracteriza a nuestro país, pues está exclusivamente en la región andina. Y entonces la enorme pregunta, la gran pregunta es: ¿qué pasa en estas franjas enormes que están por acá, en el litoral pacífico? ¿Qué pasa en esta zona de la costa Caribe? ¿Qué pasa en la península de La Guajira? ¿Qué pasa? Por allá no hay ciudades, por allá no hay Estado, por allá no hay función pública, no hay autoridades que lleven el mensaje del derecho estatal. Y realmente la respuesta es: no, por allá el Estado no llega. No llega, sencillamente no llega. Toda esta zona, toda esta región que ustedes ven por acá que estoy señalando, esta parte verde, pues es lo que aquí denominamos la Orinoquía. Digamos, esto es toda la cuenca del río Orinoco que va a conectar con Venezuela, pues sale al mar más adelante. Y por acá pues están todas las vertientes que caen al Amazonas. Por aquí pasa un poquito el Amazonas, aquí en la ciudad capital del departamento Amazonas, en Leticia. Y todo eso pues está, digamos, aislado del resto de la nación. Hay una profesora que se llama Margarita Serge, que a estos territorios
los denomina el revés de la nación. Pareciera que el concepto de lo nacional solamente existe en la región andina y por allá están unas zonas olvidadas. El país se construyó de espaldas a esos territorios, pero son casi 3/4 del territorio nacional. Sin embargo, las instituciones, la economía, la garantía y el goce efectivo de los derechos por allá no llega, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y entonces qué es? ¿Es que no vive gente? ¿O qué es lo que sucede pues en estas zonas del país? Y lo que voy a mostrarles a continuación es un mapa que ella cruzó, digamos, con las misiones religiosas, porque como les decía hace un rato, a donde no llega el Estado, llega la Iglesia. Entonces ella, esta profe Margarita Serge, cruzó el mapa de Colombia con los mapas de las licencias que tenían las comunidades religiosas para hacer misiones. Y fíjense ustedes más o menos que es como si fuera el negativo. Es decir, todo esto que está en negro son las zonas en las cuales se consolidaron otras lógicas de poder que no eran las del poder estatal, republicano, basado en el ejercicio de los derechos, sino pues eran las misiones a las cuales los religiosos llegaban principalmente a evangelizar indiecitos, a los atrasados, a los premodernos, a los salvajes, y es altamente, digamos, diciente de cómo están configuradas las fronteras judiciales de nuestro país. Es decir, si alguien habita un departamento de estos, de la Orinoquía, el departamento de Arauca, el departamento del Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá, pues es altamente factible que las normas que lo cobijan pues no sean las del derecho civil, ni las del derecho penal, ni las del derecho administrativo. Es decir, es altamente factible que ni siquiera la Constitución, con todas estas ventajas que les dije, del liberalismo y del respeto a la diversidad, pues no, eso puede que no los cubra. ¿Sí ves? Ahí encontramos entonces un gran problema, y es que la territorialidad nacional no se ha construido de la mano de la institucionalidad nacional. Hay territorios de institucionalidad y hay territorios donde ocurre la presencia de contrapoderes o de otras lógicas regulatorias. Pero permítanme decirlo de una manera un poco menos desesperanzadora. Todos estos territorios que ustedes ven marcados en ese color negro, o volvamos al otro mapa, todas estas zonas, el Estado durante todo el siglo XIX y el siglo XX los denominó los territorios nacionales y asumió para estas zonas el concepto de baldíos de la nación. ¿Qué significan baldíos de la nación? Porque esos son territorios ahí sin dueño, que el Estado podrá ir asignando y tal, pero desconocía que esas son zonas profundamente habitadas. Hay relaciones sociales intensas, pero de sujetos que han sido subalternizados. Más de las 3/4 del territorio nacional están ocupadas por pueblos indígenas y por comunidades afrodescendientes, por comunidades campesinas que habitan, que construyen territorio, que no son ningunos salvajes, que tienen normas, que tienen derechos y que tienen administración de justicia, que se ha construido justamente en donde el Estado ha decidido activamente no llegar y dejar abandonada a su suerte. Cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos de construcción de paz, ahora en el marco de las negociaciones con los grupos armados, vemos estos mapas y vamos a ver justamente que la presencia de los actores armados ha estado ahí, en esos territorios olvidados por el Estado Nacional. Es decir, ahora, por ejemplo, con las FARC en el 2016 que se firmó la paz, pues ellos tenían presencia en toda esta zona del sur del país, digamos, esa era la capacidad operativa, esa era su zona de retaguardia nacional, y ellos construyeron buena parte de la territorialidad que hay allí. Carreteras, escuelas, digamos, la presencia y la dominación territorial violenta se construye a partir de la presencia de esos actores ahí. Ahora que estamos en el contexto de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ellos han hecho presencia aquí en Arauca, han hecho presencia en esta zona de la selva del Catatumbo, han hecho presencia por acá en la costa Caribe,
en el Chocó, pues que es este litoral del Pacífico. Ahí es donde está el ELN. ¿Y en dónde están los grupos armados organizados? ¿Por dónde salen las rutas del tráfico internacional de la cocaína y otro tipo de drogas? Pues por esos territorios. Es decir, son zonas en las cuales el Estado sencillamente pues no ha querido intervenir, ha dejado a merced de la violencia y a merced de otras formas de construcción del poder esas franjas territoriales. Pero también, como yo les vengo diciendo, estos son territorios que están ampliamente titulados hacia comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. O sea que contrario a lo que uno podría imaginarse, insisto, no son zonas alejadas de la regulación, sino que tienen otra regulación. Para decirlo en pocas palabras, 3/4 del territorio nacional están sometidas a las prácticas de la justicia comunitaria, no de la justicia estatal. Por eso, cuando nosotros hablamos de construcción de paz, pues necesariamente tenemos que hablar de prácticas de administración de justicia, porque todas estas zonas que están por acá demarcadas son zonas en las que suceden muchos conflictos y son conflictos que tienen la necesidad de ser resueltos, que tienen que ser tramitados y transformados, que las violencias que están enquistadas en las prácticas de apropiación territorial y demás, pues tienen que tener la posibilidad de transformarse. Y no va a ser el Estado Nacional el que llegue con respuestas, porque el Estado es estructuralmente incapaz para proveer respuestas a las necesidades de los conflictos que suceden en estas zonas del territorio. O sea que de esta manera, un poco lo que quiero apuntar fuertemente es que para nosotros la justicia comunitaria no es pues como un divertimento académico para mirar en dónde funcionan unas maneritas ahí medio pintorescas de que la gente se regula. No, es que para nosotros es fundamental como una condición para la construcción de paz sostenible. De otra manera, no vamos a tener la posibilidad de regular los conflictos de una manera democrática y una manera transformadora que satisfaga de manera profunda las necesidades que tienen los habitantes de nuestro país. Entonces, digamos, con eso, sencillamente un llamado que ya lo había hecho, la justicia comunitaria no es un sinónimo de mecanismo alternativo de solución de conflictos. Ya vimos que es otra modalidad de administración de justicia que tiene muchas connotaciones, tanto desde las que se producen desde el Estado como las que se producen en el seno de la comunidad, que tienen unos efectos jurídicos muy importantes y por lo tanto pues no es simplemente descongestión del aparato de justicia, es administración de justicia y vamos entonces a mirar cómo es que la vamos a entender. Nosotros como universidad tenemos un planteamiento político. Esto que yo acabo de decir, esta conexión con la construcción de la paz, con el proyecto de nación en Colombia, eso es un proyecto político, es una intencionalidad política y eso lo movilizamos y lo impulsamos desde la escuela como parte de la universidad pública, pero no es simplemente decir, sí, sí, es muy importante y entonces reconozcámosla, sino que también académicamente hemos construido un método que nos permite relacionarnos con esas formas de justicia. Lo que nosotros trabajamos fundamentalmente es la noción de comunidad y la noción de comunidad la trabajamos desde la perspectiva de la identidad. Nosotros reconocemos que existe comunidad en donde encontramos sujetos que están caracterizados desde pautas sociales de comportamientos que se definen, digamos, culturalmente en perspectiva de identidad. Es decir, los sujetos se reconocen a sí mismos como parte de lo mismo, se sienten identificados, se sienten relacionados, porque comparten formas de ser, pensar y actuar. Es decir, esta noción de comunidad es una noción cultural y en tanto cultural tiene que ver con normas compartidas. O sea, para nosotros la comunidad es normativa. Nosotros vamos a encontrar comunidades allí, no solo donde la gente coexiste en un espacio geográfico, sino en donde hay normas compartidas. Por eso, por ejemplo, ese planteamiento sobre las comunidades de fe o las comunidades religiosas. Pues las personas que son testigos de Jehová, por ejemplo, no tienen que vivir todos en el mismo barrio y se reconocen como parte de lo mismo, se visten igual, creen que lo bueno comparten la mirada sobre lo bueno, comparten la mirada sobre lo indeseable, saben cómo leer sus conflictos, saben cómo resolverlos, es decir, comparten unas nociones
aunque no coexistan geográficamente en el mismo lugar, pero se constituyen como comunidad. Ahora, por ejemplo, como sucede con comunidades campesinas, esa identidad está fuertemente marcada por la pertenencia al territorio, es decir, la identidad, las normas tienen que ver con la coexistencia. ¿Por qué estamos mencionando eso? Porque hablar de justicia comunitaria implica que tengamos claro de dónde surge el referente normativo y el referente regulatorio. Acuérdense que decíamos que son normas, procedimientos y actores, y en ese orden de idea, ¿dónde encontramos las normas? Pues en el concepto de comunidad como identidad basada en el compartir normas sociales, normas culturales. Ahora bien, desde esa noción de comunidad, pues vamos a entender que el conflicto está también atravesado por los aspectos normativos que son propios de cada comunidad. Los conflictos no van a ser iguales en una comunidad indígena de cazadores y recolectores a los conflictos que tiene una comunidad educativa en un barrio de invasión aquí en la capital, ¿no? Los conflictos son distintos porque las normas, es decir, las expectativas sobre los comportamientos varían de contexto a contexto. Entonces, en relación con la comunidad, los conflictos también son muy particulares. Yo suelo poner los ejemplos de conflictos de las comunidades de personas trans en el ejercicio de la prostitución en las localidades de aquí del centro de Bogotá, en donde las chicas trans pues prestan las actividades sexuales pagas o desarrollan actividades sexuales pagas. Pues los conflictos que enfrenta una mujer trans son muy distintos a los conflictos que enfrenta una mujer campesina sin acceso al agua y sin acceso a la educación en una zona de páramo del departamento de Santander. Sí, naturalmente, pero no porque vivan distinto, no solamente porque estén en partes distintas del país, sino porque las normas sociales y las expectativas sociales que las determinan son estructuralmente distintas. Por lo tanto, a conflictos distintos necesitamos mecanismos de regulación que sean coherentes con esa realidad cultural. En este orden de ideas, de la noción de comunidad nos desplazamos hacia el concepto de administración de justicia, que ya lo hemos comentado, que sencillamente para traer esta idea de autores, de actores, comunidades, actores, normas y procedimientos, lo vamos a reducir a este concepto de la dimensión institucional. ¿Por qué es institucional? Porque regula. Lo que hace la administración de justicia es regular los conflictos. O sea que cuando hablamos del concepto de administración de justicia como una dimensión institucional de lo que sucede en la comunidad, vamos a hablar de instituciones comunitarias que regulan los conflictos que suceden particularmente en esos contextos. Ahora bien, ahora bien, sabemos que los conflictos expresan relaciones de poder. Por esa razón, nosotros entendemos que la justicia comunitaria es un proceso social en el que se transforman justamente esas relaciones de poder que se expresan desde las normas sociales. Voy a ponerles entonces, digamos, un ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo con el que nosotros habitualmente entramos en tensión con los movimientos feministas. El movimiento feminista reconoce que el patriarcado es un conjunto de normas que está anclado a una cultura, ¿sí? Son normas que definen la asignación de roles, la distribución de tareas, qué le es permitido a una mujer y qué le es permitido a un hombre. Es más, cosas tan elementales como la identidad, por ejemplo, basada en el uso de ciertos colores legitimados. Te invitan a recibir a un niño a una fiesta infantil y si el niño es niño, entonces todos los regalitos y todos de color azul, pero si vas a unas fiestas y encuentras que todo es rosadito es porque es una niña, ¿no? Es decir, todas esas normas se construyen desde una cultura patriarcal y esa cultura pues define la identidad en la que muchas comunidades organizan sus relaciones sociales. Los conflictos que suceden entonces, las violencias basadas en género, las tensiones que existen porque las mujeres necesitan ser reconocidas como sujetos legítimos que les permitan estudiar y trabajar en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Esos conflictos entonces necesitan un tipo de administración de justicia que ayude a regular institucionalmente pues esas situaciones.
Sin embargo, las feministas suelen decir, no, pues en una justicia comunitaria es inadmisible que gestiones esos conflictos, porque si las normas con las que se va a gestionar el conflicto son normas del patriarcado, la dimensión institucional va a adquirir la connotación patriarcal también. Luego entonces vas a reproducir las mismas normas que están a la base del conflicto. Y eso, hasta ese punto, si solamente lo viéramos en estas dos dimensiones de la noción de comunidad y la noción de administración de justicia, es parcialmente cierto. Pero nosotros le metemos un elemento adicional y es que reconocemos que esas normas sociales no son simplemente realidades inobjetables, sino que son la resultante de relaciones de poder. Hay actores que ejercen colectiva o individualmente su poder para posicionar tipos de normas que se reproducen a través del tiempo, a través de prácticas sociales específicas. Por lo tanto, si nosotros pensamos solamente que hay que reconocer la norma de la comunidad y gestionar conflictos con ellas, pues por supuesto que nos vamos a quedar en la idea de esa simplemente es una justicia patriarcal. Pero la justicia comunitaria demanda ser un proceso social, demanda ser un proceso en el que se transforman en un ejercicio de discusión, en un ejercicio de participación, esas normas sociales. Es decir, claro que las podemos visualizar, las podemos entender, las podemos leer, pero el propósito de un proceso de justicia comunitaria en tanto institucional y que produce efectos regulatorios puede ser también que las normas de la comunidad se transformen, se modifiquen. ¿Qué necesitamos ahí? Pues una acción intencionada desde las redes para que en esa comunidad no solamente participen en el proceso de justicia aquellos que son portadores de la norma patriarcal. Necesitaríamos que se vinculen a participar de los procesos de la justicia comunitaria las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, distintos tipos de colectivos que interpelen y cuestionen esas normas. ¿Para qué? Para que al momento de gestionar los conflictos, por ejemplo, en los que se evidencian las violencias basadas en género, las situaciones de acoso, etcétera, etcétera, haya posibilidad de decir, mire, esa norma es la que debe ser transformada y al momento de producir una decisión, la adoptemos sobre la base de un cambio normativo, de un giro cultural que nos permita regular de otro modo. Eso, digamos, un poco en el contexto universitario, es algo que está a la orden del día. Por ejemplo, que haya profesores, que haya estudiantes que acosan mujeres, que las emborrachan, que acceden a ellas, que en las salidas de campo, que tal, que por la transacción de una nota, entonces les piden favores sexuales. Esas naturalmente son normas de una cultura patriarcal que están insertas en la forma de comunidad universitaria o educativa. Si nosotros quisiéramos transformar eso, podríamos a través de procesos de justicia comunitaria con autoridades legítimas, que ya eso implicaría que nos preguntemos es cuál es el tipo de autoridad legítima para abordar conflictos basados en género, pudiéramos identificar cuáles son esas normas que están a la base de los conflictos que se presentan y con una acción intencionada desde las redes, con participación de los mismos actores y de las mismas organizaciones de la comunidad, pudiéramos interpelar y vernos a nosotros mismos en un espejo y decir, no podemos seguir actuando en esta perspectiva. Las víctimas de violencia necesitan respuestas, pero las respuestas no pueden ser la de reproducir la misma norma heteropatriarcal. Necesitaríamos entonces transformar esas normas, interpelar, por ejemplo, las construcciones de las masculinidades, transgredir los roles de género que estaban históricamente planteados. Necesitaríamos tener la posibilidad de movernos como comunidad y transformarnos como comunidad. Pero eso no se hace en abstracto, eso no se hace con buenas intenciones y con decálogos en abstracto, sino reconociendo en el conflicto su raíz normativa y actuando sobre ella en un proceso intencionado en el que la autoridad de la administración de justicia adopta nuevas decisiones. Ahí entonces estamos viendo efectivamente una justicia comunitaria que se desarrolla como proceso social, como, digamos, de alguna manera un poco lo que decía yo al principio de mi conversa.
No es una justicia comunitaria para descongestionar despachos judiciales, es para construir un proceso social, un proyecto de sociedad. Si decimos que somos una sociedad profundamente violenta, procesos de gestión de los conflictos desde la perspectiva de autoridades de justicia comunitaria comprometidas con la transformación, pues pueden interpelar esas normas que reproducen la violencia. Es decir, ahí nos estamos jugando la posibilidad de desactivar violencias cotidianas en la medida en que las reconocemos desde su raíz normativa y desde su raíz cultural. Y eso nos da el chance de que sean procesos de transformación intencionados que, como digo, no son simplemente imposiciones, no es porque llegó un grupo de poder y dijo, bueno, ahora nos vamos a comportar de otro modo, sino porque la comunidad alrededor del conflicto que la vertebra, que la integra, tiene la posibilidad de aprender a hacer de otra manera. ¿Y cómo lo hace? Pues con el potencial que le da efectivamente la regulación institucional. Aquí entonces uno puede ponerse también desde la otra perspectiva y decir, no, pero es que el Estado también tiene unas normas que van en contra de la violencia, por poner el mismo ejemplo. Pero lo que tendríamos que ver es si efectivamente en esos procesos de administración de justicia hay un proceso social intencionado hacia la transformación. Y lo que vemos es que en nuestras sociedades no sucede eso, que las mujeres que denuncian ante la fiscalía y las procuradurías no encuentran respuestas, pero no solamente que no encuentran respuestas, sino que eventualmente cuando se da alguna sentencia condenatoria es demasiado tarde porque ya tenemos feminicidios, ya tenemos mujeres desaparecidas, vulneradas, violentadas, y eventualmente, si acaso, uno que otro en la cárcel. Pero estructuralmente el sistema de justicia desde el Estado no tiene la capacidad de transformar, porque este se ve a sí mismo solamente a partir de la norma legislada. Una justicia comunitaria, entonces, crítica con la lectura cultural, ¿no? Con la identificación de las normas sociales, sí tiene la virtud de adecuarse a las necesidades de las víctimas de estas formas de violencia. Por poner algunos ejemplos, por supuesto, aquí en Colombia y en la propia Universidad Nacional hemos tenido la posibilidad de participar en la construcción de los protocolos de violencias basadas en género al interior de la universidad. Y realmente lo que hemos encontrado es que con las rutas que tiene, por ejemplo, el sistema de justicia ordinario, nunca hay respuestas satisfactorias ni a las víctimas, ni tampoco hay prevención de reincidencia en los actos de vulneración. Pero cuando trabajamos con la cultura, cuando interpelamos esa raíz del comportamiento cultural, justamente desde la capacidad de regular con otros referentes, empezamos a ver que se pueden avanzar, digamos, progresivamente en la transformación de esas pautas de relacionamiento que, insisto, involucran violencias en el campo de lo cotidiano. Para, digamos, hacer una pequeña recogida de estos elementos, entonces nosotros trabajamos o reconocemos o buscamos o impulsamos las prácticas de las justicias comunitarias, entonces en un agregado en el que la comunidad entendida como las normas sociales, como la identidad y la identificación de los conflictos, ¿cierto? Nos permite leer cómo está ese contexto social y comunitario articulado como una red en la que hay actores de poder, en las que circula el apoyo social y en la que las relaciones de poder son una constante en la manera en la que se expresan y se sostienen los conflictos, pero que podemos actuar sobre ellos desde una lógica de regulación social a través de la intervención de conflictos mediante autoridades legitimadas que, insisto, se nutran de las normas con actores que modifican la relación de poder y pues de alguna manera es un ciclo en el que se da un proceso de transformación social. Eh, Sencillamente voy a ir aquí ya empezando a cerrar para plantear el sentido de las políticas en justicia comunitaria en Colombia, o sea, hacia dónde se ha impulsado estas formas de justicia. Nosotros como universidad participamos de esa construcción de políticas públicas y voy a comentarles sencillamente de 6 apuestas en las que uno puede identificar que las justicias comunitarias en nuestro país están caminando. En primer lugar, la construcción de convivencia como un propósito de las políticas en justicia comunitaria. Si ustedes se fijan, la justicia del Estado, la justicia ordinaria, no se propone necesariamente generar convivencia. ¿Por qué? Pues porque lo importante en la justicia del Estado simplemente es la realización y el cumplimiento del mandato jurídico.
Aquí en la justicia comunitaria lo que nos damos cuenta es que lo importante son las relaciones que constituyen el tejido social. Y en ese orden de ideas, lo que nosotros hemos podido acompañar es cómo los actores, las autoridades legítimas de la justicia, por ejemplo, como esta imagen que vemos en zonas rurales del departamento de Arauca, son las que dinamizan y son el motor de un montón de relaciones que fortalecen a la comunidad. Pero también una segunda posible apuesta en clave de política pública es que a través de la justicia comunitaria las comunidades se empoderen y ganen autonomía. ¿Por qué? Porque en la medida en que son autónomas para gestionar sus conflictos, incrementan su regulación y no dependen de regulaciones externas como la de los actores armados o como la de otros sujetos actores de poder. En este orden de ideas, este es un ejemplo de una de las autoridades Wayuu, de uno de los pueblos indígenas del norte del país, de la zona de La Guajira. El nombre de esta autoridad es Palabrero, y en la medida en que los conflictos se gestionan desde el Palabrero, como autoridad de la justicia Wayuu, dependen menos de la presencia de la policía o dependen menos de, por ejemplo, la injerencia que tienen algunos grupos armados. ¿Por qué? Porque además esta forma de justicia es una forma de evitar la guerra, ¿no? Luego podríamos hablar y poner algunos ejemplos relacionados con esto, pero gana la comunidad porque su autonomía se incrementa en la medida en que toman sus propias decisiones. Muy similar a lo que acabo de mencionar, hay una apuesta por la identidad y por la pertenencia en la medida en que si son las normas de mi comunidad las que se aplican o las que se transforman, pero en una perspectiva, digamos, autónoma, pues yo me reafirmo como integrante de mi comunidad. Aquí sencillamente unas imágenes de algunos procesos en la cuenca del río Atrato, en el departamento del Chocó, costa pacífica, en las cuales, digamos, la idea de pertenecer a la comunidad se reafirma en la medida en que es la propia autoridad étnico-territorial, el Consejo Comunitario, la que gestiona los conflictos. En esta zona, por ejemplo, particularmente la mayor parte de los conflictos que se presentan son conflictos con connotaciones ambientales o de redistribución de elementos del ambiente. Y en la medida en que los consejos comunitarios son los que gestionan estas situaciones, ellos se reafirman como unas comunidades con aportes en la perspectiva del etnodesarrollo. Apuestas por la integralidad. ¿Qué quiere decir esto? La justicia ordinaria, no, yo les dije al principio, no se ocupa de conflictos, se ocupa de litigios, es decir, de intereses jurídicamente relevantes. La justicia comunitaria se preocupa por el conflicto, digamos, desde sus variables más profundas. Y en ese orden de ideas, la justicia comunitaria es una justicia que sí o sí requiere, le exige el contexto que integre esas variables internas y contextuales para producir decisiones sostenibles. Esta es una imagen de grupos de conciliadores campesinos en una región de la Orinoquía colombiana, en el departamento del Meta, en el que identificaban los conflictos que se presentan en la comunidad fundamentalmente a partir de las necesidades profundas, no de las pretensiones legales, sino de las necesidades profundas que tienen los actores que se involucran en situaciones de conflicto, y a partir de un análisis profundo del conflicto se producen decisiones. No son decisiones similares a las que uno vería en un tribunal de justicia, sino que son decisiones en las que, por ejemplo, el trabajo comunitario, el valor de la solidaridad, el apoyo mutuo, son los tipos de decisiones que van configurando maneras de transformar las relaciones conflictivas y violentas. Por otra parte, una de las apuestas que uno persigue también con la justicia comunitaria es la apuesta por el acceso a la justicia, y es justamente la que busca perseguir que haya garantía en el goce efectivo de derechos en amplias zonas del territorio. Ya les mostré que pareciera que aquí los derechos solamente funcionan en la región andina, porque las otras regiones pareciera que allá el Estado sencillamente no llega. La justicia comunitaria es el vehículo para que haya goce efectivo de derechos, regularización, institucionalidad, autoridades con capacidad de tomar decisiones y de producir efectos a estos niveles. Por lo tanto, puede ser un vehículo para el acceso integral a la justicia.
¿Producido en dónde? En comunidad. No es que acceder a la justicia signifique ir al juzgado, sino que acceder a la justicia es acceder a una autoridad que le provea regulación entre una situación de conflicto. Y si esa autoridad es propia de la comunidad, pues tiene muchos más efectos. Aquí sencillamente miramos algunas de las autoridades indígenas que administran justicia con los bastones de mando en comunidades indígenas del suroccidente del país, comunidades Nasa, comunidades Misak en el suroccidente. Y finalmente hay una apuesta que para mí es la menos importante, es una apuesta, yo la pongo en todo caso como una de las apuestas, que es la descongestión judicial, que es la ampliación de la oferta de la Administración de Justicia del Estado. Si le preguntáramos a los gobiernos, al Ministerio de Justicia, si le preguntáramos a la rama jurisdiccional del país, ellos dicen, es muy buena la justicia comunitaria porque nos permite descongestionar juzgados. Yo digo, ese no es el deber ser, no es lo que más ayuda a construir paz, pero bueno, pues descongestiona juzgados, chévere, qué bueno, pero no sería para mí una prioridad en el caso pues de tener que tomar decisiones de política pública que pudieran privilegiar algunas de estas otras apuestas. Para cerrar, entonces, queridos compañeros y compañeras, yo me extendí un poco más de lo que pensaba extenderme, eh, pero sencillamente mencionar que la justicia comunitaria produce un efecto democratizante, lo vimos en las apuestas. ¿Por qué? Porque las comunidades se manifiestan en conjuntos de normas sociales que si las identificamos a la base de los conflictos, nos va a permitir que trabajemos directamente. Uy, es una Cierto, fui forma, yo, me equivoqué de botón. una forma de decir ya tu tiempo está cerrándose. Este, entonces, no, sencillamente decir, claro, si tenemos los conflictos y los visualizamos y los interpretamos desde las normas culturales que los determinan, entonces podríamos trabajar de manera muy incidente sobre la cultura, ¿no? Estaríamos produciendo un efecto regulatorio sobre la cultura, un poco la idea de un giro cultural, no solo desde la pedagogía, desde una perspectiva preventiva, sino incluso cuando se presenta el conflicto, podemos trabajar con la cultura y producir modificaciones. Lo que sucede es que necesitamos los dispositivos adecuados. Yo pienso que probablemente esto que nos está mostrando ahora el contexto regional en El Salvador, con la fiebre por Bukele, con la fiebre de criminalizar las conductas, pues pareciera que no es el dispositivo adecuado para producir un cambio cultural que nos provea un giro hacia la construcción de paz. Ahí lo que hay es criminalización y judicialización y eso tendrá otros efectos en la sociedad. Seguramente se profundiza la exclusión, se profundiza la segregación y no se contribuye a construir sociedad. Lo que creemos es que una justicia comunitaria que actúa sobre la cultura es una justicia que construye paz, que construye territorio, que produce otros efectos en el tejido social. Y lo que necesitamos es que la justicia comunitaria sea efectivamente una justicia que logra ser eficaz, que logra ser incidente, que logra actuar en red y no pues encerrada en un juzgado, pues en una oficinita por allá, aislada de los problemas sociales de la comunidad. Ahí, pues obviamente hay unos desafíos, la diversidad como constitutiva de un proyecto de administración de justicia distinto que permita reconocer y actuar desde las normas sociales, que interpele esas normas sociales y transforme las realidades opresivas, que busque y priorice ser justa, que cuestione los paradigmas del derecho colonizado y que reivindique la posibilidad de construir las instituciones jurídicas desde lo que somos como latinoamericanos, desde los problemas que a nosotros nos resultan inmediatos, que se piense en una perspectiva no universalizante, universalizadora, sino en unas perspectivas concretas frente a los problemas que tenemos, ¿sí? Que cuestione precisamente esa idea de generalidad y abstracción con la que nos dijeron que existía un buen sistema de justicia y que nos preocupemos por los contextos, ¿no? Que la estatua de la justicia, esa idea de la diosa de la justicia que tiene una venda en los ojos, pues se quite esa venda y vea cuál es el país en el que está actuando, ¿sí? Y eso nos permite que la justicia sea una justicia abierta a cambios culturales. A mí, una de las cosas que me parece que, digamos, más puede contribuir en la democratización de una sociedad es contar con instituciones de justicia eficaces, con legitimidad y con capacidad de conectarse con las necesidades.
Eso es lo que nosotros le proponemos al país. Nosotros como Escuela de Justicia Comunitaria promovemos unas lógicas de justicia que sean adecuadas, que sean pertinentes, que sean oportunas y que tengan el rostro y el color de la piel de lo que somos como negros, indios, mulatos, mestizos o citadinos. Que sea una justicia en la que podamos vernos reflejados y no que sintamos que es un asunto oscuro por allá, perdido, que de mucha incertidumbre y de mucho temor por lo que me puede suceder. Que sea una justicia que construye seguridad desde la confianza, que está fundamentalmente orientada a generar transformaciones que democratizan la sociedad. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que hemos venido caminando durante 25 años como grupo de investigación de la universidad. Nosotros, como yo les he dicho en varios momentos de la presentación, hemos estado en la investigación, en indagar, en conocer cómo lo hacen en los distintos contextos. Hacemos a través de las prácticas investigativas recorridos por distintos territorios para saber cómo las comunidades se están gestionando, pero también entramos en debate con ellas y en lo que corresponde tener un diálogo horizontal con ellos, no los esencializamos, sabemos que hay mucho por transformar. Yo puse el ejemplo del machismo, pero hay otras situaciones que también es necesario transformar. El racismo estructural son unas relaciones sociales que están normalizadas en las comunidades y que es necesario interpelarlas y hay que entrar en diálogo con eso. Las formas de violencia de las expresiones juveniles están muy arraigadas en la cultura y es necesario transformarlas desde nuevas maneras de construir sentidos colectivos en los jóvenes. Es decir, la idea misma de la agresividad como único mecanismo de respuesta ante la situación de conflictos también son elementos que nosotros indagamos, encontramos en las comunidades y tratamos de cuestionar e interpelar, pero lo hacemos desde una perspectiva en la que confiamos que también es necesario desarrollar un ejercicio de incidencia sobre el Estado. Por eso nosotros trabajamos con las comunidades, pero trabajamos también con los tomadores de decisiones, con jueces, fiscales, magistrados, viceministros, directores que tienen la capacidad de hacer ordenamiento del gasto para que la inversión en asuntos de acceso a la justicia considere a los actores de la justicia comunitaria. Con los movimientos sociales, naturalmente, necesitamos que abracen nuevas formas de justicia que no están solo en el Estado, sino que han estado muy visibles a unos ojos un poco ciegos, ¿no? Que han estado ahí, pero que pues, nunca hemos trabajado con ellas. Y en ese orden de ideas, lo que nosotros nos proponemos como universidad de la nación, como universidad pública, es aportar en la construcción de un derecho raizal, de un derecho que se construye desde lo que somos, porque es lo que necesitamos como sociedad. Eso era lo que yo les quería compartir, queridos compañeros y compañeras. De repente yo le comenté a los profes Roberto, Jesús, a los profes Carlos, les dije, mire, si a ustedes el tema les suena y les llama la atención, luego podemos pensarnos en otros espacios, podemos traer gente que les eche los rollos ya desde su propia práctica. Puede ser una cosa que si para ustedes es útil, podemos seguir incentivando estas conversas. Yo sé que en México hay una fuerte presencia de prácticas de justicia comunitarias en las que, por ejemplo, temas como las migraciones, temas también como los efectos y los impactos de las organizaciones narcotraficantes, formas de violencia y de discriminación en las escuelas, el racismo y la discriminación hacia las prácticas indígenas, las normas que tienen que ver con sistemas de usos y costumbres en asuntos electorales. Mejor dicho, alguien mencionó hace un rato los temas de las policías comunitarias y de las policías campesinas y las guardias, por ejemplo, en el estado de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca. Es decir, México y Colombia tendrían mucho de qué sentarse a hablar en materia de justicia comunitaria y este puede ser un escenario que provoque conversitas hacia el largo plazo. Yo les agradezco enormemente por haberme regalado su atención y bueno, no sé, ustedes son los que orientan. Muchísimas gracias, Arturo.